¿Recuerdan cuando Chevrolet no se limitaba solo a Corvettes y Camaros? Cuando fabricaban coches que eran realmente innovadores, pero que de alguna manera se perdieron en el torbellino de la historia. Los años 70 fueron una época extraña para la industria automovilística. La crisis del gas, las regulaciones sobre emisiones y los cambios en los gustos obligaron a los fabricantes a ser creativos. Y Chevrolet, bueno, fueron más creativos de lo que la mayoría recuerda. Hoy, hacemos un recuento de 10 autos Chevrolet olvidados de la década de 1970 que en realidad fueron brillantes. No son los típicos coches deportivos ni berlinas familiares. Eran máquinas realmente ingeniosas que merecen algo mejor que el basurero de la historia. Así que, prepárense porque algunas de estas cosas podrían sorprenderles. Y oye, si te gusta descubrir joyas automovilísticas olvidadas por el tiempo, dale al botón de me gusta y suscríbete para descubrir más tesoros ocultos de la historia del automóvil. Número 10. El Chevrolet Laguna S3 de 1974. El Laguna S3 fue la respuesta de Chevrolet a una pregunta que nadie se hacía realmente en 1974, ¿cómo se fabrica un muscle car que técnicamente no sea un muscle car? Como puedes ver, en 1974, la era de los muscle cars estaba prácticamente muerta. Las primas de los seguros estaban por las nubes. La gasolina era cara y las regulaciones sobre emisiones habían neutralizado la mayoría de los motores de alto rendimiento. Pero los ingenieros de Chevrolet eran ingeniosos. ¡Qué ingenioso! Tomaron la plataforma del Chevelle y crearon algo único. El Laguna S3 tenía ese diseño radical de morro inclinado. No se parecía a nada más en la carretera. Y eso no fue solo un espectáculo. El frontal aerodinámico funcionó de maravilla. A los equipos de NASCAR les encantó. De hecho, el Laguna S3 dominó la NASCAR en 1974 y 1975. Era tan bueno que la NASCAR llegó a prohibir su diseño de morro único. Pero esto es lo que lo hizo brillante. Mientras todos los demás intentaban aferrarse al pasado, Chevrolet miraba hacia adelante. El Laguna S3 fue pionero en el diseño aerodinámico de los autos de alto rendimiento estadounidenses. Su morro inclinado redujo la resistencia en un 15% en comparación con el Chevelle estándar. En una época de escasez de combustible, eso importaba. El coche aún podía conseguirse con un motor V8 de 454 pulgadas cúbicas. Claro, solo alcanzaba los 235 caballos de fuerza debido a los controles de emisiones, pero eso era bastante bueno para 1974. El interior también era sorprendentemente lujoso. Asientos de cubo giratorios, instrumentación completa, incluso una opción de fábrica. Radio CB. No se trataba de un coche de carreras básico. Era un coche de gran turismo antes de que nadie en Detroit supiera lo que eso significaba. La suspensión fue ajustada para ofrecer tanto rendimiento como comodidad. Podrías conducir este coche de costa a costa y llegar renovado. Sin embargo, las cifras de producción hablan por sí solas. Solo se fabricaron unas 15,000 unidades en 3 años. La gente simplemente no lo entendió. Querían coches potentes de la vieja escuela o coches económicos y prácticos. El Laguna S3 no era ninguna de las dos cosas. Era algo nuevo, algo mejor en muchos sentidos. Pero el mercado no estaba preparado. Hoy en día, encontrar uno es como encontrar una aguja en un pajar. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron, lo cual es una pena porque el Laguna S3 predijo el futuro de los coches de alto rendimiento. Aerodinámica, confort y eficiencia envueltos en un diseño agresivo. Chevrolet se adelantó 20 años a su tiempo. Número 9. El Chevrolet Malibu Classic Landau Coupe de 1978. El Malibu Classic Landau Coupe suena como si Chevrolet hubiera metido en una licuadora todas las palabras de lujo que conocían. Pero este coche fue en realidad una genialidad. En 1978, Chevrolet redujo el tamaño de sus coches medianos. Todos pensaban que estaban locos. A los estadounidenses les encantaban los coches grandes, ¿verdad? Equivocado. El Malibu Classic Landau Coupe demostró que lo pequeño puede ser mejor. No se trataba simplemente de una versión reducida del antiguo Malibu.
Chevrolet reinventó por completo lo que podía ser un coupé de lujo personal. Redujeron 800 libras con respecto a la generación anterior. 800 libras. Eso es como sacar a 4 adultos de tamaño normal del coche. Pero aquí viene lo brillante. El interior era en realidad más espacioso. Los ingenieros utilizaron todos los trucos posibles. Desplazaron las ruedas más hacia las esquinas. Rediseñaron el tablero de instrumentos para crear más espacio para las rodillas. Incluso modificaron el ángulo del asiento trasero para mayor comodidad. El paquete Landau añadía un techo de vinilo acolchado con ventanas tipo ópera. Sí, era puro estilo de los años 70, pero funcionó. El coche parecía caro sin serlo realmente. El precio base rondaba los $5,000. Eso equivale a unos $24,000 actuales. Para ello, contaba con dirección asistida, frenos asistidos y una suspensión de marcha suave que provocaba la envidia de los propietarios de Cadillac. La elección de los motores también fue acertada. Podrías optar por un V6 de bajo consumo o por varias opciones de V8. El motor V8 de 305 pulgadas cúbicas era el punto óptimo. 145 caballos de fuerza no parecen mucho hoy en día, pero en este paquete ligero, eran más que suficientes. Además, en carretera podrías obtener hasta 20 metros cúbicos por galón. En 1978, eso era casi inaudito para un coupé V8. El manejo fue una revelación. Car and Driver la calificó como la Chevrolet con mejor manejo en años. Su menor tamaño y peso transformaron la experiencia de conducción. Esto no era un yate terrestre cualquiera. De hecho, podría tomar las curvas. La dirección ofrecía una respuesta muy precisa. Los frenos detuvieron el coche sin ningún problema. Conceptos revolucionarios para los automóviles estadounidenses de la época. Sales Prof Chevrolet tenía razón. Vendieron más de 200,000 Malibus en 1978. El clásico coupé Landau fue una parte importante de ese éxito. Pero hoy en día, la mayoría de la gente ha olvidado que estos coches siquiera existieron. ¿Recuerdan los voluminosos Malibus de mediados de los 70 o las posteriores versiones de alto rendimiento body? Los modelos reducidos del 78 al 79 pasan desapercibidos, lo cual es lamentable porque representaron un punto de inflexión en el diseño de automóviles estadounidenses. Prueba de que eficiencia y estilo pueden coexistir. Prueba de que más grande no siempre es mejor. Número 8. El Chevrolet de 1971. Los coches familiares Kenworth State no estaban pensados para ser modernos en 1971. Eran coches para madres, para ir a la compra. Pero la finca Kingswood era diferente. Este era el modelo familiar de gama alta de Chevrolet, y no escatimaron en gastos. Estamos hablando de un vehículo con capacidad para 9 personas, que puede remolcar una embarcación y circular a 90 millas por hora con absoluta comodidad. Intenta hacer eso en un SUV moderno. El Kenworth State se construyó sobre la plataforma de tamaño completo de Chevrolet. Eso significaba que era enorme, de 223 pulgadas de largo. Son más de 18 pies y medio. Pero Chevrolet aprovechó cada pulgada de forma brillante. La zona de carga era cavernosa. Con los asientos traseros abatidos, se disponía de más de 100 pies cúbicos de espacio. Eso es más que la mayoría de las minivans modernas. Pero aquí es donde se pone interesante. Chevrolet ofrecía una tercera fila de asientos orientada hacia atrás. A los niños les encantó. Los padres no tanto. Pero convirtió al Kingswood en un auténtico vehículo de pasajeros de 9 peniques. La potencia provenía de grandes motores V8. El motor estándar era una unidad de 400 pulgadas cúbicas, pero se podía optar por el potente 454. Estamos hablando de 365 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque en una camioneta familiar. La aceleración fue realmente impactante. Este vehículo podría dejar en ridículo a los coches deportivos en los semáforos, mientras transporta a toda tu familia extendida y su equipaje. El paquete inmobiliario añadía un lujo considerable. Los detalles exteriores con apariencia de madera eran de serie. Sí,
Era madera sintética, pero parecía cara. En el interior, encontrarás alfombras mejoradas, paneles de puertas de lujo y asientos de cuero opcionales. El tablero de instrumentos era idéntico al del Caprice, el sedán de lujo de Chevrolet. No se trataba de un simple vehículo familiar básico. Había aire acondicionado. También lo eran el control de crucero, los elevalunas eléctricos, el cierre centralizado e incluso la ventanilla trasera eléctrica. La suspensión también era sofisticada. Chevrolet utilizó índices de rigidez de los muelles seleccionados por ordenador en función del equipamiento del coche. Solicite el paquete de aire acondicionado para su remolque. Tienes muelles más rígidos. Era personalización antes de que alguien lo llamara así. La calidad del viaje fue excepcional. Suave, silencioso y controlado. Podrías conducir 800 metros en un día y llegar renovado. Pero los días de Kensworth Estates estaban contados. La crisis del petróleo de 1973 acabó con la demanda de vagones grandes. En 1976, desapareció, reemplazado por diseños más pequeños y eficientes. Hoy en día, encontrar una propiedad en Kingswood es difícil. La mayoría se agotaron y se desecharon. Los supervivientes suelen ser proyectos de hard rock. La gente olvida que estos eran vehículos de lujo. Olvidan lo genial que era el empaque. 9 pasajeros, enorme espacio de carga y auténtica comodidad. Los SUV modernos afirman hacer lo mismo. Pero no se acercan ni de lejos a la enorme utilidad de la finca Kingswood. Número 7, el Chevrolet Cosworth Vega de 1970. El Cosworth Vega es uno de los mayores que hubiera pasado en la historia de Chevrolet. ¿Y si lo hubieran hecho bien desde el principio? ¿Y si hubieran construido más? ¿Y si la Vega normal no hubiera sido un desastre? Porque el Cosworth Vega era brillante, absolutamente brillante. Llegó en el peor momento posible y en el peor paquete posible. La historia comienza en 1970. Chevrolet quería construir un coche pequeño de primera clase. Se asociaron con Cosworth Engineering en Inglaterra. Sí, esa Cosworth, la empresa que fabrica motores de Fórmula 1. El plan era sencillo. Toma el motor de bloque de aluminio del Vega y añádele una culata de doble árbol de levas y 16 válvulas diseñada por Cosworth. El resultado sería un motor sofisticado de altas revoluciones que podría competir con cualquier motor europeo. El motor era una obra maestra. 2 litros de cilindrada, 110 caballos de fuerza a 6.600 revoluciones por minuto. Eso no suena a gran cosa hoy en día. Pero en 1975, cuando finalmente el Cosworth Vega salió a la venta, fue impresionante. La mayoría de los motores estadounidenses apenas alcanzaban los 70 u 80 caballos de fuerza por litro. El Cosworth producía 55 caballos de fuerza por litro. Subía de revoluciones hasta las 7000 RPM sin problemas. El sonido del motor era puro estilo de carreras. No se parecía a nada que hubiera salido de Detroit. Pero Chevrolet no se limitó a instalar este motor en un Vega normal y corriente. Lo modernizaron todo. Frenos más grandes, dirección más directa, suspensión deportiva con barras estabilizadoras delanteras y traseras, incluso llantas y neumáticos especiales. El interior también recibió un tratamiento completo. Instrumentación completa que incluye tacómetro, volante deportivo y asientos especiales. Este era un auténtico coche para conductores. La actuación fue extraordinaria para la época. De 0 a 60 mph en 12 segundos, un cuarto de milla en 18 segundos, velocidad máxima de 112 millas por hora, pero los números no cuentan toda la historia. El Cosworth Vega se sentía especial. El motor funcionaba con suavidad y respuesta. La conducción fue equilibrada y predecible. La revista Car and Driver lo describió como un coche para conductores, al estilo europeo. Entonces, ¿por qué fracasó? El precio fue uno de los problemas. Con un precio de $4.900, costaba el doble que un Vega normal. Por ese dinero, podrías comprar un Corvette. La pésima reputación del Vega habitual tampoco ayudó. Para 1975,
Todo el mundo sabía que Las Vegas se había oxidado, sobrecalentado y, en general, se estaba desmoronando. ¿Por qué pagar el doble por una versión sofisticada? Chevrolet solo fabricó 3.759 coches en más de 2 años. Hoy en día son increíblemente raros. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron, lo cual es trágico porque el Cosworth Vega demostró que Chevrolet podía construir un coche de alto rendimiento sofisticado al estilo europeo. Solo necesitaban una plataforma mejor para implementarlo. Imagínate si usaran este motor en otra cosa. Algo sin la carga del Vega. Puede que estemos viviendo en un mundo automovilístico muy diferente. Número 6. El Chevrolet Monte Carlo Turbo de 1979. La sobrealimentación en los años 70 era como el lejano oeste. Nadie sabía realmente lo que estaban haciendo, pero Chevrolet decidió seguir adelante de todos modos. El Monte Carlo Turbo de 1979 fue su intento de aumentar el rendimiento sin consumir más combustible. En teoría era brillante. En la práctica, bueno, esa es otra historia. La idea era simple. Toma el eficiente motor V6 de 3.8 litros y agrégale un turbocompresor. De repente, tendrías la potencia de un V8 con el consumo de combustible de un V6. El futuro del rendimiento. Chevrolet no era el único que pensaba así. Buick tenía su motor turbo. Ford estaba experimentando con motores turbo de 4 cilindros, pero el Monte Carlo Turbo era diferente. Se suponía que esto iba a ser un rendimiento turbo accesible para las masas. El motor producía 115 caballos de fuerza. Vale, eso no es impresionante. Pero recuerden, el quinto 6 básico solo producía 94 caballos de fuerza. El turbo añadió un 21% más de potencia, pero el par motor fue lo realmente destacable. 175 libras-pie a tan solo 2000 revoluciones por minuto. Eso es una entrega de par similar a la de un diésel. Perfecto para el tipo de crucero relajado que buscaban los compradores del Monte Carlo. Chevrolet no se limitó a instalar un turbo y dar por terminado el asunto. Mejoraron todo el sistema de transmisión. Transmisión más robusta, relación de eje trasero diferente, sistema de refrigeración mejorado. Incluso cambiaron el sistema de gestión del motor. Esto sí que era ingeniería de verdad. El propio turbocompresor estaba refrigerado por agua, algo inusual para la época. Eso contribuyó a la fiabilidad en teoría. La experiencia de conducción fue interesante. Había retardo del turbo. Madre mía, qué retardo del turbo. Acelero a fondo y nada. Espera un poco más. De repente, ¡zas!, el impulso golpeaba como un martillo. En realidad era bastante divertido una vez que te acostumbrabas. Como conducir un coche con doble personalidad, aunque la mayor parte del tiempo es un contable de carácter apacible. Con ocasionales arrebatos de rebeldía adolescente, el Monte Carlo Turbo tenía una característica brillante que todos olvidan: la suspensión. Chevrolet instaló un sistema de control computarizado especial que se ajustaba en función de las condiciones de conducción. Era primitivo para los estándares actuales. Pero en 1979, esto era cosa de la era espacial. El coche podría pensar en cómo mejorar su manejo. Las ventas fueron decepcionantes. Solo se fabricaron unos 5.000 Monte Carlo Turbo. La gente aún no confiaba en los turbos. Tenían fama de explotar. Las reclamaciones de garantía fueron elevadas. Los concesionarios no sabían cómo repararlos. En 1981, el Monte Carlo Turbo desapareció, reemplazado por la potencia tradicional del quinto 8. Hoy en día, encontrar un Monte Carlo Turbo es prácticamente imposible. La mayoría se reconvirtieron a motores V6 convencionales cuando fallaron los turbocompresores. Los ejemplares supervivientes son curiosidades, pero representan un momento importante en el que Chevrolet intentó adoptar una nueva tecnología. Cuando miraron hacia el futuro y dijeron, podemos hacerlo. Llegaron un poco pronto. Los modernos motores turboalimentados tienen una deuda con experimentos como el Monte Carlo Turbo, aunque nadie lo recuerde. Número 5. El Chevrolet Impala Coupe de 1977.
El Impala Coupe de 1977 podría ser el Chevrolet más importante que nadie recuerda. Este fue el coche que salvó al automóvil americano de tamaño completo. Ni el Cadillac, ni el Lincoln, el humilde Chevrolet Impala. Y lo lograron haciendo algo radical. Lo hicieron más pequeño, mucho más pequeño, y de alguna manera lo mejoraron en todos los sentidos. Chevrolet le quitó 700 libras al Impala. Lo acortaron 10 pulgadas, lo hicieron 4 pulgadas más estrecho. Esto fue un suicidio corporativo, decían todos. Los estadounidenses jamás aceptarían un coche de tamaño completo más pequeño. Pero los ingenieros de Chevrolet fueron más inteligentes que los críticos. Utilizaron modelos informáticos avanzados para maximizar el espacio interior. El Impala del 77 tenía, de hecho, más espacio para las piernas en la parte trasera que el del 76. También tenía más espacio para la cabeza. ¿Qué tipo de embalaje es mágico o realmente ingenioso? La pérdida de peso lo transformó todo. El motor base era un 6 cilindros en línea de 250 pulgadas cúbicas con una potencia de 110 caballos. En el antiguo Impala, eso habría sido lamentable, pero en este modelo más ligero, era adecuado. No es rápido, pero es suficiente. Al pasar al motor V8 de 305 pulgadas cúbicas, la cosa se puso interesante. 145 caballos de fuerza movían este coche perfectamente. Y consumo de combustible, 22 millas por galón en carretera. El viejo Impala tenía suerte si conseguía 14. Pero esto es lo que hizo brillante al Impala Copa del 77. El estilismo. Los diseñadores de Chevrolet crearon una forma limpia y moderna que parecía costosa. El Coupe presentaba una línea de techo única con ventanillas de ópera. Parecía un Cadillac Eldorado en miniatura, pero a mitad de precio. Las proporciones eran perfectas. Capó largo, cubierta corta, línea de techo formal. Quedó preciosa en las fotos. En su interior había una revelación. El panel de control era completamente nuevo. Diseño lógico, indicadores fáciles de leer, controles donde uno esperaría encontrarlos. Los asientos fueron rediseñados para brindar un mejor soporte. La visibilidad era excelente. De hecho, se podía ver a través de esto. Concepto novedoso. El maletero era enorme a pesar del tamaño reducido del exterior. Los ingenieros de Chevrolet encontraron espacio en todas partes. El chasis también era completamente nuevo. Mejor geometría de la suspensión, dirección mejorada, manejo real. El Impala del 77 podía tomar una curva sin sentirse como un barco en una tormenta. Los frenos podrían detenerlo sin problemas. Se desplazó de forma silenciosa y suave. Consumer Reports la calificó como la mejor opción en relación calidad-precio entre los coches de tamaño completo de Estados Unidos. Las ventas se dispararon. Chevrolet vendió más de 600,000 automóviles de tamaño completo en 1977. El Coupe Impala fue una parte importante de ese éxito. Pero hoy en día, todo el mundo recuerda los Impala potentes de los años 60 o las versiones SS de los años 90. El 77 reducido queda en el olvido, lo cual es incorrecto. Este coche demostró que eficiencia y estilo podían coexistir. Le enseñó a Detroit cómo construir mejores autos. Todos los coches modernos le deben algo a la eficiencia de diseño del Impala del 77, pero nadie se lo reconoce. Número 4. El Chevrolet Chevy Chavo pesado de 1972. El pesado Chevy podría tener el peor nombre en la historia del automóvil. Suena como un programa de pérdida de peso que fracasó, pero esta variante olvidada del Chevelle fue en realidad una brillante estrategia de marketing. Chevrolet encontró la manera de vender rendimiento en una época en la que el rendimiento estaba muriendo. Simplemente tenían que ser discretos al respecto. Esta es la situación. En 1972, las compañías de seguros estaban acabando con los muscle cars. Un joven de 20 años con Unshadow Assas se enfrentaba a primas de seguro más altas que los pagos de su coche. Pero el departamento de marketing de Chevrolet tuvo una idea. ¿Y si crearan un coche deportivo que no pareciera un coche deportivo?
Sin emblemas SS, sin franjas de carreras, sin puntas de escape cromadas, solo un Chevelle normal con todas las cosas buenas escondidas debajo. El robusto paquete Chevy era genial en su simplicidad. Obtuviste la suspensión F41 del SS, refrigeración de alta resistencia, doble escape, frenos de disco delanteros asistidos. Básicamente todos los componentes mecánicos que hacían que un SS se manejara y frenara bien, pero sin ninguna pista visual. Para las compañías de seguros, era simplemente un Chevelle normal y corriente. Su prima se mantuvo razonable. Las opciones de motor fueron interesantes. No podías conseguir el 454 grande. Demasiado obvio. Pero el motor V8 de 400 pulgadas cúbicas estaba disponible en 1972. Eso significaba 170 caballos de fuerza. No es impresionante para los estándares de los muscle cars, pero recordemos que en el 72 todo tenía poca potencia. Y el 400 tenía torque, mucho torque. Haría patinar las ruedas con facilidad. Sin embargo, la verdadera estrella era el motor de 350 pulgadas cúbicas. 165 caballos de fuerza, pero en un paquete más ligero que el SS. El Shade pesado no tenía los parachoques más pesados ni el cromo adicional del SS. De hecho, era más rápido que un SS 350. Además, se podía pedir cualquier transmisión. Transmisión manual de 4 velocidades. Seguro. Automática de 3 velocidades. Ningún problema. Incluso la versión básica con caja de cambios manual de 3 velocidades, si eras muy tacaño. Visualmente, el pesado Chevy era discreto. Las llantas especiales de rally fueron la única pista real. Y los pesados emblemas de Chevy, que eran diminutos. Podías pedir cualquier color, cualquier interior. Parecía el típico coche de la abuela para ir a la compra hasta que le pisabas el acelerador. Luego se convirtió en un auténtico muscle car sin que nadie se lo contara. Chevrolet solo fabricó el Chevy pesado durante un año. Se construyeron alrededor de 10.000. Hoy en día son increíblemente raros. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen, lo cual es perfecto, en realidad. El pesado Chevy fue diseñado para pasar desapercibido. Más de 40 años después, sigue haciendo exactamente eso. Pero para quienes lo saben, representa la máxima expresión de ingenio de Chevrolet, encontrando la manera de mantener vivo el rendimiento cuando todos decían que estaba muerto. El pesado Chevy era un muscle car en protección de testigos y funcionó de maravilla. Número 3, el Chevrolet Monza 2+2 Spider de 1975. El Monza 2+2 Spider lo tenía todo en contra. Estaba basado en la plataforma Vega. Primer Strike. Se publicó durante una crisis de combustible. Segundo Strike. Se suponía que iba a ser el coche del futuro de Chevrolet con motor rotativo, pero el motor rotativo nunca se materializó. Tercer Strike. Sin embargo, de alguna manera, el Monza 2+2 Spider resultó ser brillante. Simplemente, a todos les llevó 30 años darse cuenta. La historia de Monza es increíble. General Motors invirtió millones en el desarrollo de motores rotativos a principios de los años 70. El motor Monza fue diseñado específicamente para la energía rotativa. Forma elegante, distribución perfecta del peso. Luego llegó la crisis del petróleo de 1973. Los motores rotativos consumían mucha agua. GM canceló el programa. Chevrolet se vio obligada a trabajar en un coche diseñado para un motor que no existía. Así que improvisaron de forma brillante. El Monza montaba motores de pistón convencionales, pero Chevrolet utilizó un diseño completamente nuevo para crear algo especial. El diseño de carrocería 2+2 era precioso. Capó largo, línea de techo fastback, parachoques integrados. Parecía italiano porque, básicamente, lo era. El diseño procedía del estudio italiano de GM. Este coche podría haber llevado el emblema de Ferrari y nadie lo habría cuestionado. El paquete de araña le añadió un estilo muy serio. Llantas específicas,
persianas en la ventana trasera, espejos deportivos, franjas decorativas especiales. Transformó el Monza de un coche económico a un deportivo de gama alta. En el interior, tenías asientos tipo butaca, instrumentación completa y una consola adecuada. La posición de conducción era baja y deportiva. Te sentías como un piloto de carreras, incluso si solo estabas yendo al trabajo. Pero aquí viene lo brillante. A pesar de basarse en el Vega, Chevrolet solucionó la mayoría de los problemas de ingeniería del Monza. Mayor protección contra la corrosión, refrigeración mejorada, bloques de motor más resistentes. Incluso ofrecían un motor V8. Sí, un V8 en este coche tan pequeño. El motor V8 de 262 pulgadas cúbicas desarrollaba 110 caballos de fuerza. No era mucho, pero en un coche de 2.600 libras, era más que suficiente. La verdadera revelación fue el manejo. Distribución de peso casi perfecta, suspensión sofisticada, dirección de cremallera y piñón, el Monza 2+2 podía bailar. Tenía un aire europeo porque, bajo los emblemas de Chevy, en cierto modo lo era. Este fue el primer automóvil verdaderamente internacional de GM. Diseñado en Italia, fabricado en Alemania y Estados Unidos, construido para un mercado mundial. Las ventas fueron aceptables, pero no espectaculares. El Monza perduró hasta 1980. Pero nunca escapó de la sombra del Vega. La gente lo asumía como basura. Estaban equivocados. En 1975, el Monza era un coche bien puesto a punto, fiable, eficiente y divertido de conducir. Hoy en día, las arañas Monza 2+2 están casi extintas, lo cual es una lástima. Representan un punto de inflexión. Cuando Chevrolet aprendió a construir coches pequeños de primera clase, las lecciones aprendidas con el Monza condujeron directamente a mejores coches en los años 80 y 90, pero el Monza en sí quedó en el olvido. Un coche brillante arruinado por una mala sincronización y peores suposiciones. Número 2. El Chevrolet Chevette Scooter de 1976. Vale, escúchame. El scooter Chevette. Sí, en serio, deja de reírte. Este podría ser el coche minimalista más brillante que Chevrolet haya fabricado jamás. En una época de lujos excesivos y adornos de madera falsa, el scooter Chevette lo redujo todo a lo esencial. Y de alguna manera eso lo hizo perfecto. Perfecto para lo que pretendía ser. El scooter era el modelo básico del Chevette, pero básico se queda corto para describirlo. Esto hacía que una celda de prisión pareciera lujosa. Sin asientos traseros, solo una zona de carga alfombrada. Una visera parasol para el pasajero. El conductor no recibió nada. Dirección manual, frenos manuales, transmisión manual de 4 velocidades, sin radio, sin nada. Solo tú, el coche y la carretera. Pero he aquí porque fue brillante. Esperar. El scooter Chevette pesaba tan solo 1.800 libras. Eso es más ligero que un Mazda Miata moderno. Con 52 caballos de fuerza provenientes de su motor de 1.4 litros, en realidad era bastante ágil. La aceleración de 0 a 60 fue eterna. Pero de 30 a 50, bastante rápido. Y consumo de combustible, 40 millas por galón en carretera. En 1976 sin inyección de combustible ni controles computarizados. El precio fue el factor decisivo. $3,000 pesos. Eso equivale a unos $14,000 actuales por un coche nuevo con garantía que rendía 40 millas por galón, MPG. De repente, el patinete cobró sentido. Esto era transporte básico perfeccionado. Sin pretensiones, sin complejidades innecesarias, simplemente eficiencia del punto A al punto B. La experiencia de conducción fue pura. La ausencia de dirección asistida significaba que se sentía todo. Cada textura de la carretera, cada movimiento de los neumáticos. El cambio de marchas era directo y mecánico. El embrague era suave. Había que reducir marchas con la técnica de talonar y remolcar porque la primera marcha no tenía sincronizador. Te enseñó a conducir de verdad. Sistemas modernos de asistencia a la conducción.
El patinete se burlaba de esos conceptos, pero a la gente les encantaban. O al menos mucha gente lo hizo. Chevrolet vendió miles de scooters a estudiantes universitarios, empresas de reparto y a cualquiera que necesitara un transporte barato y fiable. Estaban por todas partes a finales de los 70. A los repartidores de pizza les encantan. Lo mismo hicieron los repartidores de periódicos. La enorme zona de carga lo engullía todo. El scooter se fabricó hasta 1978. Entonces Chevrolet le añadió un asiento trasero y lo llamó CHV-S. Las ventas cayeron. Resulta que el minimalismo del scooter era en realidad un punto fuerte de venta. La gente quería un coche básico y honesto. Hoy en día encontrar una scooter CHV es prácticamente imposible. Se agotaron y se desecharon. Los pocos ejemplares que sobreviven suelen estar en museos, lo cual es apropiado. El patinete representa una filosofía que hemos perdido. Que los coches no tienen por qué serlo todo para todos. A veces, menos es más. El scooter CHV lo demostró brillantemente. Número 1. El Chevrolet Monte Carlo SS 454 de 1970. Y aquí estamos. Número 1. El coche que nadie recuerda, pero que todos deberían. El Monte Carlo SS 454 de 1970. No se trataba simplemente de un Chevrolet olvidado. Este fue posiblemente el máximo exponente del automóvil de lujo personal de alto rendimiento. Un concepto tan bueno que Chevrolet pasó los siguientes 30 años intentando recrearlo. Nunca lo consiguieron del todo. Imaginemos la escena. 1970 fue un año mágico. El último año antes de que bajaran los índices de compresión, antes de la gasolina sin plomo, antes de los catalizadores. Fue el equivalente automovilístico al último día de las vacaciones de verano. Y Chevrolet decidió construir algo especial. Cogieron su nuevo coupé de lujo personal, el Monte Carlo, y lo equiparon con el motor más grande y potente que tenían, el monstruo de 454 pulgadas cúbicas. El LS5454 tenía una potencia nominal de 360 caballos de fuerza. Eso fue conservador. La potencia real se acercaba más a los 400. Par motor de 500 libras-pies a tan solo 3.000 revoluciones por minuto. Este motor podría arrancar tocones de árboles de raíz en un coupé de lujo con aire acondicionado y alimentación eléctrica para todo. Fue absurdo. Bellamente absurdo. Pero Chevrolet no se limitó a instalar este motor en un Monte Carlo cualquiera. El paquete SS añadía componentes de alta resistencia, suspensión reforzada, frenos de disco delanteros asistidos, tracción positiva, eje trasero reforzado, doble escape y llantas especiales. Incluso reforzaron la estructura. Esto no era un diseño especial de rayas. Estaba correctamente diseñado. Se reforzó la transmisión automática. El sistema de refrigeración era enorme. Todo estaba sobredimensionado. El estilo era perfecto para 1970, capó largo, línea de techo formal, faros ocultos. Parecía caro y rápido porque era ambas cosas. Las insignias de las SS eran discretas. Nada de gráficos estridentes ni alerones de coches tuneados. Esto fue una actuación de adultos, una velocidad sofisticada. Podrías aparcarlo con servicio de aparcacoches en el club de campo. Luego, fuma corbetes de camino a casa. El interior era puro lujo, asientos individuales con consola, instrumentación completa, tapicería de cuero opcional, elevalunas eléctricos, volante ajustable, radio AM/FM. Ofrecía la comodidad de un Cadillac con el rendimiento de un Corvette. El viaje también fue sorprendentemente bueno. La mayor distancia entre ejes del Monte Carlo tomó la potencia de los motores V8 grandes. Podría circular a 90 millas por hora y mantener una conversación. La actuación fue asombrosa. De 0 a 60 en 6,5 segundos, un cuarto de milla en 14 segundos a 100 metros. La velocidad máxima solo está limitada por tu valentía y la capacidad de los neumáticos. Pero la velocidad en línea recta era solo una parte. El Monte Carlo SS 454 tenía presencia.
El sonido del escape era atronador. La aceleración fue implacable. Distorsionó el tiempo y el espacio. Solo se construyeron 3.823 unidades. Eso es todo. Hoy en día, quizás sobrevivan unos pocos cientos. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Piensan en los modelos Monte Carlo SS posteriores de los años 80. Eran buenos coches, pero eran una sombra comparados con los de 1970. Estos sí que eran buenos. El coche de lujo personal definitivo. El Monte Carlo SS 454 de 1970 era brillante porque lo combinaba todo. Lujo, rendimiento, estilo y exclusividad. Era un muscle car para adultos, un Corvette para quienes necesitaban un asiento trasero, un Cadillac que podía recibir o, desde entonces, ha igualado su combinación. Chevrolet logró un éxito rotundo. Luego llegó 1971 y desapareció para siempre. Pero por un breve instante, construyeron la perfección y casi nadie lo recuerda. Y ahí lo tienen. Son otros 10 Chevrolet olvidados de la década de 1970 que merecían algo mejor que el olvido. Cada una brillante a su manera. Cada una de ellas, una oportunidad perdida o una lección aprendida. ¿Cuál de estas joyas olvidadas te sorprendió más? ¿Usted o alguien que conoce tuvo uno de estos? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Me encantaría conocer vuestras experiencias con estos clásicos olvidados. Y si disfrutaste de este recorrido por el genio olvidado de Chevrolet, dale al botón de me gusta y suscríbete para más arqueología automotriz. Haz clic también en la campana y serás el primero en enterarte cuando descubramos más tesoros ocultos. Gracias por ver el video, y recuerden, a veces los mejores coches son los que la historia olvidó. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con todos esos coches magníficos de los años 60 que simplemente desaparecieron? Ya sabes, esos coches que deberían haber sido clásicos pero que de alguna manera quedaron eclipsados por los Mustangs y los Camaros. Pues bien, abróchense los cinturones porque hoy vamos a dar un paseo por la historia del automóvil para descubrir 10 coches olvidados de los años 60 que fueron realmente brillantes. ¿Entiendes lo que quiero decir? No eran simplemente buenos coches. Fueron innovadores, adelantados a su tiempo y, en algunos casos, mejores que las leyendas que recordamos hoy. Así que, antes de ponernos en marcha, haznos un favor y dale al botón de me gusta y suscríbete. Realmente ayuda al crecimiento del canal. Número 10. El AMC Marlin. En 1965, American Motors Corporation decidió hacer algo radical. Tomaron su clásico y práctico Rambler y lo transformaron en, bueno, algo que parecía provenir del espacio exterior. Se suponía que el Marlin sería la respuesta de AMC a la moda de los autos fastback. No lo fue. Pero aquí está la cuestión. En realidad fue brillante en aspectos que nadie apreció en su momento. El Marlin tenía una línea de techo enorme y ondulada que le daba el aspecto de una ballena. Los críticos lo odiaron. Lo calificaron de torpe, desgarbado, incluso feo. Pero los diseñadores de AMC habían dado con algo importante. Esa extraña línea de techo. Ofrecía más espacio para la cabeza en la parte trasera que cualquier otro fastback del mercado. De hecho, podías sentarte en el asiento trasero sin sentirte como si estuvieras en una cueva. La visibilidad también era increíble. Esa enorme ventana trasera ofrecía una vista panorámica con la que los dueños de muscle cars solo podían soñar. Bajo esa apariencia controvertida, el Marlin era pura innovación. AMC lo ofreció con su nuevo motor de 290 pulgadas cúbicas, que era suave como la seda y sorprendentemente potente. La suspensión estaba ajustada para la comodidad, no para las carreras, lo que la hacía perfecta para viajes de larga distancia. Y el interior es lujoso. Estamos hablando de asientos individuales reclinables, una consola central que parecía sacada de una nave espacial y suficientes indicadores como para poner celoso a cualquier piloto. Lo realmente brillante fue la ingeniería. AMC utilizaba algo llamado transmisión por tubo de torsión, que suena aburrido, pero en realidad era genial. Esto hacía que el coche fuera increíblemente estable a altas velocidades.
Mientras los dueños de Mustang luchaban por mantener sus autos rectos en la autopista, los conductores de Marlin viajaban cómodamente. El coche devoraba kilómetros como ningún otro de su clase. Pero al mercado no le importó. En 3 años, AMC vendió menos de 20.000 Marlins. La gente quería que sus coches fastback parecieran rápidos, no cómodos. La prensa del motor la destrozó. Una revista lo describió como un pez fuera del agua, lo que se suponía que era un insulto, pero en realidad era bastante acertado. El Marlin nadaba en un océano diferente al de todos los demás. Hoy en día, encontrar un Marlin es como encontrar un tesoro enterrado. Los pocos ejemplares que sobreviven son apreciados por sus dueños, quienes comprenden lo que AMC intentaba hacer. No estaban construyendo otro clon del Mustang. Estaban construyendo algo mejor. Número 9, el Studebaker. Una foto vanidosa. Es 1962 y Studebaker está prácticamente en las últimas. La empresa está perdiendo dinero a raudales. Sus distribuidores están abandonando el barco y todo el mundo sabe que están condenados al fracaso. ¿Y qué hacen? Contratan a Raymond Loewy, el diseñador más famoso de Estados Unidos, y le encargan que salve a la empresa con un solo coche. Sin presión. Lo que creó fue el Avanti, un coche deportivo de fibra de vidrio que parecía sacado de 1975, no de 1962. El Avanti era una locura. Absolutamente demencial. Tenía una carrocería fabricada íntegramente de fibra de vidrio, algo radical para un coche americano. Su forma no se parecía a nada que se viera en la carretera. Sin parrilla, con un morro afilado como una navaja y una línea de techo que parecía flotar sobre la carrocería. Parecía rápido incluso estando quieto, y de hecho lo era. Muy rápido. La versión R2 sobrealimentada podía alcanzar las 170 millas por hora. En 1962 era más rápido que la mayoría de los Ferraris. Pero la velocidad no era el único as bajo la manga del Avanti. El interior era una obra maestra del diseño. Loewy creó esta cabina inspirada en la de un avión, con interruptores e indicadores por todas partes. Los asientos eran butacas delgadas que parecían sacadas de un avión de combate. Incluso contaba con una barra antivuelco integrada y oculta en el techo. La seguridad no era atractiva en 1962, pero a Studebaker no le importaba. Estaban construyendo el futuro. La ingeniería fue tan radical como el diseño. El Avanti incorporaba frenos de disco de serie cuando la mayoría de los coches americanos todavía utilizaban frenos de tambor. La suspensión era un sistema sofisticado tomado prestado de Mercedes-Benz. La distribución del peso era casi perfecta gracias a esa carrocería ligera de fibra de vidrio. No se trataba solo de una cara bonita. Era un auténtico coche de altas prestaciones que podía dejar en ridículo a deportivos europeos que costaban el doble. Andy Granitelli, la leyenda de las carreras, llevó un Avanti modificado a Bonneville y estableció 29 récords de velocidad. Piénsalo. Un coche de una empresa en decadencia, construido en una antigua fábrica de camiones en South Bend, Indiana, estaba batiendo récords establecidos por coches de carreras diseñados específicamente para ese fin. La prensa del motor quedó atónita. Motor Trend lo calificó de avance revolucionario. Road and Track afirmó que era el automóvil estadounidense más avanzado jamás construido. Pero ya era demasiado tarde. Studebaker estaba al borde de la quiebra y no daban abasto para fabricar nuevos vans. Las carrocerías de fibra de vidrio se fabricaban a mano, lo que significaba que la producción era extremadamente lenta. Los concesionarios que encargaron 50 coches podrían recibir 5. Los clientes se cansaron de esperar y optaron por comprar Corvettes. En 2 años, Studebaker fabricó menos de 4.400 Avantes. Luego la empresa murió y el Avanti murió con ella. Bueno, algo así. El diseño era tan bueno que 2 concesionarios de Studebaker compraron los derechos y siguieron fabricándolos hasta 1991. Pero los Studebaker Avantis originales, esos son el santo grial para los coleccionistas que entienden lo especiales que eran. Número 8, el Oldsmobile Tornado.
En 1966, General Motors hizo algo que no tenía ningún sentido. Tomaron su motor más grande y potente, un monstruo de 425 pulgadas cúbicas, y lo colocaron en un coche de tracción delantera. Los ingenieros de Oldsmobile se habían vuelto locos, o eso pensaba todo el mundo. El Tornado fue el primer automóvil estadounidense con tracción delantera desde la década de 1930, y fue brillante. Esto es lo que nadie entendió en aquel momento. La tracción delantera no tenía que ver con el ahorro de combustible. Se trataba de tracción. El Tornado podía acelerar en nieve y lluvia como ningún otro vehículo en la carretera. Mientras los dueños de muscle cars patinaban sobre sus ruedas, los conductores de Tornado arrancaban con suavidad. El manejo también fue diferente. Más predecible, más controlable. Podías tomar las curvas con una potencia que haría que un coche de tracción trasera se saliera de la carretera. La ingeniería necesaria para que esto funcionara fue asombrosa. GM creó algo llamado paquete de energía unitario, que suena aburrido, pero en realidad fue revolucionario. Básicamente, giraron toda la transmisión de lado y encontraron la manera de hacerla soportar 425 pulgadas cúbicas de potencia bruta. La transmisión en sí misma fue una obra de arte. Una versión especial del turbohidromático que podía soportar las extrañas tensiones de la tracción delantera. Pero el proyecto de Toronto no se limitaba solo a una ingeniería ingeniosa. Fue precioso. Bill Mitchell, jefe de diseño de GM, creó este elegante y afilado coupé que parecía ir a 160 km/h estando parado. Los faros ocultos le daban un aspecto limpio y futurista. La línea del techo se integraba en el maletero describiendo una curva continua. Era arte moderno sobre ruedas. En su interior, el Tornado era puro lujo. El suelo plano, gracias a la ausencia de túnel para el eje de transmisión, permitía que 3 personas se sentaran cómodamente en fila. El salpicadero envolvía al conductor como una cabina de piloto. Todo funcionaba con electricidad. Ventanas, asientos, dirección, frenos. Se trataba de un coche de lujo personal que, por casualidad, contaba con el sistema de transmisión más avanzado de Estados Unidos. La prensa no supo qué pensar al respecto. Motor Trend la nombró coche del año, pero las ventas fueron decepcionantes. La gente no confiaba en la tracción delantera. Les parecía complicado, caro de arreglar, raro. El hecho de que funcionara a la perfección no importaba. En un mundo de Mustangs y GTOs, el Tornado era demasiado diferente. Oldsmobile vendió alrededor de 40.000 unidades en el primer año, lo que suena bien hasta que te das cuenta de que esperaban vender el doble. El Tornado persistió durante los años 70 y 80, haciéndose más grande y menos interesante con cada generación. Pero aquel modelo original de 1966, aquella era una obra maestra de la ingeniería que merecía algo mejor de lo que obtuvo. Número 7, la Maratón Cheque. Vale, este es raro. Muy raro. En 1961, Checker Motors, la compañía que fabricaba los taxis de Nueva York, decidió vender coches a la gente común. El resultado fue el Marathon, y puede que haya sido el coche más práctico jamás construido. También fue brillante en aspectos que nadie apreció hasta que fue demasiado tarde. El Marathon estaba construido como un tanque. No, en serio. Estaba construido como un auténtico tanque. La estructura era enorme. Los paneles de la carrocería eran lo suficientemente gruesos como para detener las balas. Bueno, quizá no balas, pero sin duda carritos de la compra. Los parachoques eran auténticos parachoques, no adornos cromados. Podrías chocar contra cosas a 8 km/h y salir ileso. Intenta hacer eso en un Mustang. Pero aquí es donde se pone interesante. El Marathon tenía más espacio interior que un Cadillac. El asiento trasero era enorme. Estamos hablando de algo enorme, como una limusina. Podrías cruzar las piernas. Caramba, hasta podrías hacer yoga ahí atrás. El maletero era lo suficientemente grande como para guardar las pertenencias de un pequeño apartamento. Y como estaba basado en un taxi, todo estaba diseñado para durar para siempre.
Los asientos eran de vinilo, pero de un vinilo de grado industrial que te sobreviviría. El salpicadero era de metal, no de plástico. Los componentes mecánicos eran todos piezas estándar de GM, por lo que cualquier mecánico podía arreglarlo con los ojos cerrados. Cheque ofreció el Marathon con 2 motores. Un 6 cilindros en línea para economía o un V8 de bloque pequeño para aquellos que querían alcanzar las 30 millas por hora eventualmente. No era un coche rápido. No debería haber sido así. Se suponía que debía funcionar durante 500.000 millas sin averiarse, y así fue. Todavía hoy se celebran maratones con motores originales. Intenta encontrar un Camaro de 40 años que no haya sido reconstruido 3 veces. Lo brillante fue la filosofía. Mientras todos los demás incorporaban la obsolescencia programada en sus coches, Cheque estaba construyendo lo contrario. Utilizaron el mismo diseño básico desde 1956 hasta 1982. 26 años, el mismo coche. Actualizarían algunos detalles. Nuevas luces traseras aquí, una parrilla diferente allá, pero la estructura básica sigue siendo la misma. Las piezas de un modelo de 1961 encajaban en uno de 1981. Era toda una declaración de principios contra la moda. Pero Estados Unidos no quería algo práctico. Estados Unidos quería algo sexy. La Marathon fue muchas cosas, pero sexy no fue una de ellas. Parecía un taxi porque, de hecho, era un taxi. Cheque se los vendió a familias que comprendían el valor de un coche que duraría para siempre. Pero no había suficientes familias de ese tipo. En un buen año, venderían 6.000 coches. Ford vendió esa cantidad de Mustangs en una semana. El Marathon siguió adelante a duras penas hasta 1982, cuando Cheque finalmente se rindió. Habían fabricado menos de 100.000 Meresans en 21 años. Pero todas y cada una de ellas fueron construidas para durar para siempre, y muchas lo han hecho. Número 6. El Buick Riviera. En 1963, General Motors creó la perfección. No estoy exagerando. Puede que la primera generación del Buick Riviera haya sido el coche americano más bonito jamás fabricado. Sin duda fue el más influyente, pero de alguna manera ha caído en el olvido mientras que coches menos importantes se convirtieron en leyendas. Esto es una tragedia. El Riviera comenzó como un sueño de Bill Mitchell. El jefe de diseño de GM quería construir un coche de lujo personal que pudiera competir con el Ford Thunderbird, pero no quería construir otro Thunderbird. Quería construir algo que pareciera provenir de Italia. El equipo de diseño creó docenas de conceptos. Mitchell los rechazó a todos. Entonces, un joven diseñador llamado Nat Nichols dibujó un boceto que hizo que Mitchell se detuviera en seco. Era limpio, elegante, casi europeo. Fue perfecto. La producción del Riviera se parecía exactamente a ese boceto. El cuerpo era afiladísimo, con bordes capaces de cortar cristal. La línea del techo era baja y elegante. La parrilla estaba oculta tras unas puertas eléctricas tipo concha que se abrían al arrancar el motor. Fue dramático. Fue teatral. Fue absolutamente precioso. Las proporciones eran perfectas. Capó largo, maletero corto, ruedas desplazadas hacia las esquinas. Parecía caro, exclusivo, especial. Bajo esa hermosa apariencia se escondía una ingeniería seria. El Riviera incorporó el nuevo motor V8 de 425 pulgadas cúbicas de Buick, al que denominaron Wildcat. Generaba 340 caballos de fuerza, lo cual era enorme para un auto de 1963. Pero no era un muscle car. El Riviera era sinónimo de potencia suave y sin esfuerzo. La suspensión estaba ajustada para la comodidad, no para tomar curvas. Este era un coche para adultos que buscaban rendimiento sin comportamientos infantiles. Dentro del Riviera reinaba el lujo puro. Los asientos eran como muebles de salón. El panel de control era una obra de arte, con indicadores y controles grandes y claros que transmitían una sensación de lujo. Todo funcionaba con electricidad. La calidad de construcción fue excepcional. Estos coches transmitían solidez, robustez, importancia.
Esto no era transporte. Esto fue toda una experiencia. La prensa se volvió loca. A todos les encantó la Riviera. Motor Trend lo calificó como el coche más atractivo que ha salido de Detroit en años. Karen Driver dijo que hacía que el Thunderbird pareciera viejo e hinchado. Incluso la prensa europea quedó impresionada. Pero aquí viene lo extraño. No se vendió muy bien. Buick vendió alrededor de 40.000 unidades en el primer año, lo cual fue bueno, pero no excelente. El Thunderbird lo superó en ventas en una proporción de 2:1. La gente admiraba el Riviera, pero compraba Thunderbirds. En 1965, GM comenzó a modificar el diseño, haciéndolo más grande y menos especial. La magia se había desvanecido. Hoy, todos recuerdan al Thunderbird. La Riviera. Es una nota al pie, pero si encuentras un modelo de 1963 o 1964, entenderás por qué merecía algo mejor. Número 5. El Pontiac Tempest. En 1961, Pontiac construyó el coche más raro de Estados Unidos. El Tempest tenía un aspecto bastante normal, un coche compacto más en un mercado que de repente se ha llenado de ellos. Pero bajo esa apariencia común y corriente se escondía una ingeniería tan radical que asustaba a otros fabricantes. Esto no fue simplemente pensar de forma innovadora. Esto consistía en prender fuego a la caja y bailar a su alrededor. Empecemos por el motor. Pontiac tomó su gran motor V8 de 389 pulgadas cúbicas y lo cortó por la mitad. Literalmente, crearon un motor de 4 cilindros y 195 pulgadas cúbicas que era básicamente la mitad de un V8. Era enorme para un 4 cilindros, más grande que algunos 6. Generaba 140 caballos de fuerza, lo cual era ridículo para un motor de 4 cilindros en 1961. Pero eso fue solo el comienzo de lo extraño. Lo verdaderamente demencial era la transmisión. En lugar de un eje de transmisión normal, Pontiac utilizó algo llamado transmisión por cuerda. Era un eje delgado y flexible que podía doblarse y torcerse. Esto les permitió montar la transmisión en la parte trasera junto con el diferencial, creando un transeje. La distribución del peso era casi perfecta, 50 diagonal 50 entre la parte delantera y la trasera. Este coche compacto y económico tenía el equilibrio de un coche deportivo. ¿Empiezas a ver la genialidad que hay aquí? Pero espera, la cosa se pone aún más rara. La suspensión trasera era totalmente independiente, utilizando ejes oscilantes como un Corvair, pero con una geometría mejorada. La suspensión delantera también era independiente. En 1961, la mayoría de los automóviles estadounidenses tenían ejes traseros rígidos y una suspensión arcaica. El Tempest tenía una configuración que no desentonaría en un BMW moderno. El manejo fue fenomenal. En 1961, el Tempest podía tomar las curvas mejor que coches que costaban el triple. La Tempest también fue pionera en algo que ahora parece obvio pero que entonces era radical, la construcción modular. Se puede pedir como sedán, familiar o coupé. Podrías optar por ese loco 4 cilindros, un 6 más convencional o incluso un pequeño V8. Podrías tener una transmisión manual de 3 velocidades, una manual de 4 velocidades o una automática. Era como si Pontiac hubiera inventado la lista de opciones. ¿Buscas un coche económico y básico? Podrían hacerlo. ¿Quieres un mini muscle car? Ellos también podrían hacer eso. Pero Estados Unidos no estaba preparado para una ingeniería radical en un coche económico. El mecanismo de transmisión por cuerda hacía ruidos extraños. Los ejes oscilantes pueden resultar complicados en manos inexpertas. El motor de 4 cilindros era tosco en comparación con el suave 6. Los vendedores no lo entendieron. Los clientes estaban confundidos por ello. Los mecánicos lo odiaban. Pontiac vendió una cantidad considerable, alrededor de 100.000 al año. Pero debería haber sido una revolución. En cambio, en 1964, Pontiac se rindió e hizo que el Tempest fuera convencional, aburrido y seguro. El momento de brillantez había pasado.
Hoy en día, nadie recuerda el Tempest original excepto la versión Guanajuato. Pero aquel coche de primera generación, con su ingeniería tan peculiar, representó a Pontiac en su máxima expresión de innovación. Número 4. La oreja del Kaiser Jeep Wagon. En 1963, una pequeña empresa de Toledo, Ohio, inventó el SUV de lujo. Nadie lo llamaba así porque el término aún no existía, pero el Jeep Wagoneer fue el primer vehículo en combinar la capacidad de tracción a las 4 ruedas con un lujo genuino. Se adelantó 40 años a su tiempo y casi nadie se dio cuenta. Antes de la era de las camionetas familiares, si querías tracción en las 4 ruedas, comprabas una camioneta de verdad con tablero de metal, asiento corrido de vinilo y la comodidad de un banco de parque. La apuesta lo cambió todo. Tenía moqueta en un vehículo de tracción a las 4 ruedas. Tenía un salpicadero acolchado, asientos individuales y una consola central. El interior parecía propio de un coche de lujo, no de un vehículo utilitario. Pero el Wagoneer no era solo un camión bonito. La ingeniería fue revolucionaria. Fue el primer vehículo de tracción a las 4 ruedas con transmisión automática. Piénsalo. En 1963, se podía conducir en medio de una ventisca sin usar el embrague. Contaba con suspensión delantera independiente, algo inaudito en los vehículos de tracción a las 4 ruedas. El viaje fue suave, como en coche. Podrías conducirlo hasta el club de campo sin sentir vergüenza. El diseño de la carrocería también era brillante. Fue el primer SUV que parecía un SUV, no una camioneta con una caja camper. El invernadero era enorme. Grandes ventanales por todas partes para una visibilidad increíble. La parte trasera se elevaba como la de una camioneta familiar, no se abría hacia afuera como la de un camión. Había espacio para 6 adultos cómodamente, o se podía plegar el asiento trasero y transportar cualquier cosa. Era un lujo práctico antes de que nadie supiera que quería un lujo práctico. Caser comercializó el familiar como un modelo totalmente nuevo, totalmente Jeep, e intentó posicionarlo como un coche familiar que, por casualidad, tenía tracción a las 4 ruedas. Lo exhibieron en clubes de campo, como en estaciones de esquí, en cualquier lugar donde la gente rica pudiera querer disfrutar de la conducción todoterreno con comodidad. El problema era que los ricos en 1963 no sabían que querían salirse de la carretera. Tenían Cadillacs para mayor comodidad y guardaban una camioneta vieja en la casa de campo por si necesitaban tracción en las 4 ruedas. El Wagoneer se vendió de forma constante, pero nunca en grandes cantidades. Kaiser Jeep fue comprada por AMC, que a su vez fue comprada por Chrysler, pero la Wagoneer siguió funcionando. El diseño básico se mantuvo hasta 1991, 28 años con solo actualizaciones menores. En los años 80, cuando los SUV de lujo finalmente se pusieron de moda, el Wagoneer estaba perfectamente posicionado. Se convirtió en el vehículo imprescindible para los ricos amantes de la naturaleza. Pero en los años 60, estaba demasiado adelantado a su tiempo. Hoy en día, todo el mundo quiere un SUV de lujo. Land Rover, Mercedes, BMW, incluso Bentley los fabrican ahora. Pero los Wagoneer lo hicieron primero y lo hicieron de forma brillante cuando nadie entendía por qué alguien querría algo así. Número 3. El Corvair Monza Spider. Sí, el Corvair. El Corvair es inseguro a cualquier velocidad. El coche que Ralph Nader mató. Pero lo cierto es que todo el mundo lo olvida. El Corvair Monza Spider era brillante. Realmente brillante. Fue el primer coche de producción estadounidense con turbocompresor. Y era un auténtico deportivo que podía dejar en ridículo a los coches europeos, que costaban el doble. En 1962, Chevrolet decidió volverse extravagante. Tomaron su coche compacto con motor trasero refrigerado por aire y lo convirtieron en un coche de alto rendimiento. El Monza Spider incorporaba una versión turboalimentada del motor Boxer de 6 cilindros que desarrollaba 150 caballos de fuerza. Puede que hoy no parezca mucho, pero en un coche de 2.400 libras, era más que suficiente. El Spider podía alcanzar los 60 millas por hora en menos de 10 segundos y una velocidad máxima de más de 110.
Esas eran cifras de coches deportivos en 1962. Pero el Spider no se trataba solo de velocidad en línea recta. El manejo, cuando uno sabía lo que estaba haciendo, era fenomenal. Ese motor trasero proporcionaba una tracción increíble al salir de las curvas. La distribución del peso la hacía ágil y fácil de lanzar. Se sentía como un Porsche grande, lo cual tenía sentido porque básicamente tenía la misma distribución. La dirección era rápida y comunicativa. Los frenos eran excelentes. Era un coche para conductores. El turbo en sí era fascinante. Esto fue en 1962, ¿recuerdas? Los turbos eran una tecnología de carreras exótica. Chevrolet encontró la manera de fabricar uno lo suficientemente fiable para su uso en la calle. Era refrigerado por agua y contaba con una válvula de descarga para controlar la presión del turbo. La instalación era una obra de arte. Todo estaba perfectamente ordenado en el compartimento del motor. Tenías un panel de instrumentos especial con un indicador de presión del turbo que te hacía sentir como un piloto de combate. El interior de la araña era especial. Los asientos tipo butaca eran de serie. El panel de instrumentos estaba repleto de indicadores, 6 en total, incluyendo el indicador de presión del turbo. La transmisión manual de 4 velocidades era suave y precisa. No se trataba de un coche económico que pretendía ser deportivo. Se trataba de un auténtico coche deportivo que, por casualidad, era asequible. Podías comprar un Spider por unos $2,600, que era el precio de un Porsche, pero con la red de repuestos de Chevrolet. A la prensa le encantó. La revista Car and Driver la apodó el Porsche del pobre. Road and Track afirmó que era el automóvil estadounidense más sofisticado jamás construido. Pero luego llegó Nate. Su inseguridad a cualquier velocidad acabó con la reputación del Corvair, a pesar de que los problemas de manejo del Spider se habían solucionado en 1964. Las ventas se desplomaron. Chevrolet siguió fabricando el Corva hasta 1969, pero el daño ya estaba hecho. El Spider desapareció después de 1964, llevándose consigo a su turbo. Pasaría otra década antes de que los turbos volvieran a los coches americanos. Hoy en día, todos los fabricantes ofrecen motores turbo. Son tan comunes como la Tierra, pero el Corvair Spider lo hizo primero y lo hizo bien cuando los turbos todavía eran una tecnología exótica. Merecía algo mejor que convertirse en el blanco de las burlas. Número 2. El coche de turbina de Chrysler. En 1963, Chrysler construyó el futuro. Crearon un coche propulsado por un motor a reacción y entregaron 50 de ellos a personas normales para que los condujeran durante 3 meses. No se trataba de un prototipo ni de una estrategia publicitaria. Este fue un serio intento de revolucionar el automóvil. Casi funcionó. El coche con turbina funcionaba con un motor de turbina real, como un helicóptero. Podría funcionar con cualquier material inflamable. Gasolina, diésel, queroseno, combustible para aviones, perfume, tequila, aceite de cacahuete. Los ingenieros de Chrysler lo demostraron emitiendo uno en el canal número 5. Tenía un 60% menos de piezas móviles que un motor de pistones. No necesitaba anticongelante porque se calentaba muchísimo. No necesitaba ningún sistema de refrigeración. Fue suave, sin vibraciones y prácticamente sin mantenimiento. La carrocería fue diseñada por Wood Angle, quien más tarde diseñaría el Lincoln Continental. Era precioso, elegante, futurista. Con detalles inspirados en turbantes por todas partes. La pintura era de un color especial llamado bronce turbina. El interior era un lujo futurista, con asientos tipo butaca y una consola que parecía sacada de una nave espacial. Esto no era solo transporte. Esto era al día siguiente. Así de radical era este programa. Chrysler construyó 55 coches de turbina idénticos y creó un programa para que la gente común pudiera conducirlos. Presentaste tu solicitud y, si fuiste seleccionado, obtuviste un coche con turbina durante 3 meses gratis. Seguro incluido. Chrysler quería datos reales de conductores reales. Participaron más de 200 familias.
Usaban esos coches a reacción para ir al trabajo, a la escuela, al supermercado, en Detroit, en invierno. Los resultados fueron fascinantes. La turbina arrancaba instantáneamente en cualquier condición climática. Sin riesgo de asfixia, sin necesidad de calentamiento. Fue increíblemente fluido. Un probador dijo que era como viajar sobre una nube. La aceleración fue diferente. Sin cambios de marcha, solo una suave oleada de potencia. Dentro reinaba la tranquilidad, pero fuera emitía un sonido característico, como el de un avión a reacción pequeño. A la gente le encantó. Los niños lo siguieron calle abajo. Los empleados de la gasolinera no sabían qué pensar. Pero surgieron problemas. La turbina consumía muchísimo combustible, unos 11 metros cúbicos por galón, lo cual era malo incluso para 1963. El skate estaba lo suficientemente caliente como para derretir el asfalto. El motor tardaba unos segundos en alcanzar su velocidad óptima, lo que dificultaba los adelantamientos. ¿Y el coste? El costo. Cada coche con turbina costó alrededor de $50,000 fabricarlo. En 1963, dinero. Eso equivale a $500,000 hoy en día. Chrysler siguió desarrollando motores de turbina hasta finales de los años 70, pero nunca resolvieron los problemas fundamentales, el coste, el consumo de combustible y las emisiones. La ley de aire limpio fue la puntilla. Las turbinas funcionaban a altas temperaturas, lo que generaba óxidos de nitrógeno difíciles de controlar. En 1979, Chrysler se rindió. Destruyeron todos los coches de turbina excepto 9. La mayoría fue a los museos. Ya Leno tiene uno y lo conduce con regularidad. Sigue funcionando a la perfección 50 años después. El coche de turbina fue brillante, revolucionario, un auténtico intento de reinventar el automóvil. Llegó en un mal momento. Si Chrysler lo hubiera desarrollado hoy con materiales modernos y controles informáticos, quién sabe, quizás todos estaríamos conduciendo turbinas. Número 1, el Studebaker GT Hawk. Y aquí estamos en el número 1, el coche brillante más olvidado de los años 60, el Studebaker GT Hawk. Era un gran turismo que podía competir con cualquier coche europeo. Construido por una empresa en decadencia en South Bend, Indiana, era hermoso, rápido, sofisticado, y casi nadie recuerda que existió. El GT Hawk comenzó su andadura como Bowden Hawk en 1956, pero en 1962, Studebaker lo había perfeccionado hasta convertirlo en algo especial. Brock Stevens, el famoso diseñador, tomó la forma básica y la convirtió en elegante. Quitó las aletas, limpió las líneas y añadió una parrilla estilo Mercedes. El resultado fue impresionante. Un coupé de capó largo y maletero corto que parecía italiano. Era preciosa desde todos los ángulos. Bajo esa hermosa carrocería se escondía un hardware de primera. El GT Hawk venía de serie con el motor V8 de 289 pulgadas cúbicas de Studebaker, pero se podían pedir las versiones sobrealimentadas de la serie R que alcanzaban hasta 335 caballos de fuerza en un coche de 3.000 libras. La versión R2 podía alcanzar los 60 millas por hora en 7,8 segundos. En 1962, eso era territorio de superdeportivos. Eso avergonzaría a los Corvettes. Pero el GT Hawk no se trataba solo de velocidad en línea recta. El manejo fue excepcional. Studebaker utilizó un sofisticado sistema de suspensión con barras estabilizadoras delanteras y traseras. La distribución del peso fue casi perfecta. La dirección era rápida y precisa. Se trataba de un auténtico gran turismo, un coche capaz de cruzar continentes a gran velocidad y con comodidad. Los frenos eran excelentes. La calidad de construcción era excelente. Esto no se hizo a las prisas. Cada una fue cuidadosamente ensamblada por artesanos que sabían que el final estaba cerca. En su interior, el GT Hawk era puro lujo. El salpicadero era una obra de arte, con toda la instrumentación integrada en un precioso panel con acabado guilloché. Los asientos eran cómodos, del tipo butaca, y estaban disponibles en cuero. La posición de conducción era perfecta.
Todo parecía caro, de buena calidad. Este era un coche para adultos que apreciaban la calidad. Podrías conducir 1000 millas y llegar renovado. El GT Hawk lo tenía todo a su favor, excepto el momento oportuno. Studebaker se estaba muriendo. Los distribuidores estaban abandonando la marca. Las piezas empezaban a escasear. ¿Quién querría comprar un coche GT caro de una empresa que podría no existir el año que viene? Las pocas personas que compraron GT Hawks descubrieron que habían adquirido algo especial. Estos coches eran fiables, rápidos, cómodos y bonitos. Fueron todo lo que un Grand Tour debería ser. Studebaker fabricó el GT Hawk hasta 1964, cuando finalmente cerraron la fábrica de South Bend. La producción total fue de aproximadamente 14.000 coches en 3 años. Eso no es nada. Ford fabricó más Mustangs en un mes, pero cada GT Hawk era especial. Fueron construidas a mano por personas que se preocupaban. Fueron el último suspiro de una compañía automovilística estadounidense independiente que intentaba construir algo de clase mundial. Y lo consiguieron. El GT Hawk era de primera clase. Simplemente provino de la compañía equivocada en el momento equivocado. Hoy en día, es casi imposible encontrar un GT Hawk. Los pocos ejemplares que sobreviven son atesorados por propietarios que comprenden lo que logró Studebaker. No se trataba simplemente de un buen coche de una empresa en decadencia. Era un coche magnífico que merecía sobrevivir. Merecía ser recordado. Merecía algo mejor que ser olvidado. Y ahí lo tienen. Se trata de 10 coches olvidados de los años 60 que en realidad eran brillantes. Cada una de estas máquinas superó los límites, fue pionera en tecnología o simplemente hizo las cosas mejor que nadie. Simplemente tuvieron la mala suerte de ser demasiado diferentes, demasiado pronto, o de pertenecer a la compañía equivocada en el momento equivocado. ¿Tuviste alguna de estas joyas olvidadas? ¿O tal vez lo hicieron tus padres? Deja un comentario a continuación y comparte tus historias. Y oye, si disfrutaste de este viaje por los rincones olvidados de la historia del automóvil, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más vídeos sobre coches que merecían algo mejor. Nos vemos la próxima vez.